buenos días, señores y señoritas estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Por favor, me responden a la lista. Edgar Cachumba. David Cadmelema. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Jordan Cajamarca. Presente, hija, buenos días. Andrés Flores. Luis Guazumba. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Richard Herrera. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Diana Loachamín. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. José Manzano. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Kevin Morales. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Dylan Moreno. Darwin Muso. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Diego Patiño. Rafael Pérez. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Wilson Porras. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Edwin Ramírez. Elkin Romero. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Anthony Rosero. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Diego Sánchez. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Paul Simbaña. Presente, hija, buenos días. Buenos días. Marco Taco. Presente, buen día. Buenos días. Andrés Tuapanta. Brian Tuapanta. Buenos días, presente. Buenos días. Santiago Torres. Presente, buen día. Buenos días. Edison Llanes. Ya. El día de ayer habíamos realizado ya la creación de la base de datos en base a este diagrama o a esquema de la base inventario. Creamos las tablas, los campos, creamos claves primarias y también claves foráneas o secundarias de todas las tablas que en este momento vemos en pantalla. Para esto utilizamos directamente la herramienta SQL Server. Realizamos también ya lo que es la estructura del proyecto. Hemos llamado, o por lo menos yo llamé a mi proyecto Sistema Ventas. Creamos 3 capas: datos, lógica y presentación. Les había dicho que en la carpeta datos vamos a colocar todos los métodos para realizar el CRUD de la tabla. Vamos a crear una clase por cada tabla y dentro de esa clase tendremos los métodos para realizar el CRUD. Luego tenemos la carpeta lógica y aquí prácticamente vamos a mapear nuestra base de datos. La carpeta lógica también tendrá una clase por cada una de las tablas que creamos en la base. ¿Y en qué consiste la clase de la carpeta lógica? En colocar un parámetro para cada campo de la base, de la tabla en la base. Y luego procedemos a hacer los métodos get y set y respectivos constructores. Finalmente tenemos la carpeta de presentación. Aquí van nuestros formularios GUI, nuestras interfaces gráficas de usuario. Aquí vamos a colocar los eventos, validaciones, etcétera, de modo que yo no ingrese datos errados en mi base. También habíamos realizado al día de ayer lo que son los SP, procedimientos almacenados, store procedure, como usted quiera llamarle. Realizamos los procedimientos para realizar el CRUD. Hicimos el procedimiento para consultar. ¿Dónde está lo demás? Hicimos el procedimiento para insertar. Tenemos ya el procedimiento para actualizar y también para eliminar de forma física los datos. Habíamos también realizado lo que es la clase conexión, esa estaba por acá. Y esta clase conexión apunta prácticamente a la instancia de SQL y a nuestra base de datos. En eso habíamos quedado el día de ayer. Por favor, hoy vamos a reanudar el ejercicio y vamos a abrir Visual Studio.
Yo para esto había colocado lo que es mi proyecto en Visual Studio 2019. Voy a seguir trabajando en el proyecto de ayer. Abran Visual Studio, por favor. Aquí está, Sistema Ventas. Vamos a esperar un momento a que esto esté ok. Y les había solicitado que, como deber, coloquen los elementos del formulario. Por favor, el elemento de dirección es un Rich Text Box. En la diapositiva no le he puesto, sin embargo, se confunde con los text box. En realidad es un Rich Text Box. Recordarán que cuando nosotros necesitamos colocar una información más o menos amplia, en este caso dirección tiene un tamaño de 250. Por favor, para este tipo de datos usemos Rich Text Box, porque el Text Box es como limitado. El Rich Text Box me permite ingresar más información con respecto a eso. He colocado también ya los nombres para trabajar en la programación. A este combo box yo le puse en name CM búsqueda. Y a esta caja de texto yo le he colocado TXT búsqueda. Eso sí me gustaría que de una vez le cambien. Supongo que los demás nombres coincidimos, porque simplemente estamos llamando el elemento en combinación con lo que voy a ingresar en la caja de texto. Este mensajito que ustedes ven aquí, no existe datos en la tabla, es un link label. No sé si ustedes lo identificaron y lo colocaron. Ustedes vayan y coloquen el link label. Como su nombre lo dice, esta me sirve para colocar un enlace que me lleve a una parte externa de mi programa. En este caso, yo no le coloqué y no le vamos a colocar un enlace externo. Simplemente lo utilicé para mostrar un mensajito. Por favor, tome el elemento link label y ese es este que está aquí presentándose en pantalla. Denme un segundito. Este que dice no existe datos en la tabla es un link label. Selecciónenlo, colóquenlo y en diseño yo le he puesto LBL-MSG grid, es decir, mensaje del grid, por favor. Y en texto, en la parte de apariencia, yo le he colocado que en text no existen datos en la tabla. Esto es lo que se ve acá, ¿no? ¿Solo le escribimos el mensaje? Sí, solo escríbale el mensaje en la parte de text en apariencia. Nada más, es un mensajito que se va o no se va a mostrar. Ya. Otra cosa que quiero que consideren es esto del Data Grid View. Voy a utilizar puntero para seleccionar. Y aquí vamos a colocar el campo que se ve en la diapositiva. Yo no sé si usted ya le colocó, pero en todo caso nos falta este campo que dice eliminar. Ojo, por favor. Vamos a colocar un campo, una columna, como lo hicimos el día de ayer o antes de ayer. Bueno, como ya lo hemos hecho antes. Le damos clic a esta flechita. Le voy a colocar agregar columna. Ojo con esto, por favor. En nombre representa con lo que yo voy a jugar en la programación. Aquí yo le voy a colocar delete. Ojo, en nombre. Esto representa con lo que yo juego en la programación. Y en texto del encabezado es lo que se va a mostrar en pantalla. Le voy a colocar eliminar. Y aquí en Data Grid View Text Box Column le voy a cambiar por un Data Grid View Checkbox Column. Y le damos clic en agregar. Una sola vez y vemos que ya está agregado el campo dentro del Data Grid View. Este ahora es un checkbox. Otra propiedad que es muy importante cambiar para que no nos dé errores al momento de editar y eliminar es la de acá. Por favor, seleccionen Data Grid View y en lo que es propiedades vamos a buscar una que dice Selection Mode. En la parte de comportamiento ustedes tienen una característica
que dice Selection Mode. Uy, se me perdió. Aquí. En la parte de comportamiento, por favor, del Data Grid View. Selection Mode. Y aquí van a cambiar a esta opción, por favor, Full Row Select. Sabe estar por defecto Cell Select. Cámbienla. Coloquen por defecto Full Row Select. De lo contrario, nos va a dar error al querer actualizar o eliminar datos del Data Grid. Inge, ¿puede repetir esa parte, por favor? Claro, seleccionamos el Data Grid View, nos vamos a la sección de comportamiento, buscamos la característica Selection Mode y seleccionamos Full Row Select. Y listo, tenemos nuestro formulario listo para ser utilizado. Por si les interesa, en diseño, yo a este Data Grid View le coloqué DGV datos. Por si les interesa coincidir conmigo el nombre. Si no, como es el único Data Grid, pues no van a tener problema, ¿no? Vamos a crear las clases para nosotros poder manipular los registros desde este formulario. Nos vamos primero a ubicar en la parte de datos y vamos a crear la clase usuario. Por favor, diríjanse a la carpeta datos, agregar clase. Como estoy haciendo o quiero hacer el CRUD de usuario, le voy a colocar usuario. Así le llamo a mi clase que está dentro de la carpeta datos. Y vamos a empezar a trabajar en esta clase. Déjenme aumentar el tamaño. Lo primero que tengo que hacer es heredar la conexión. Nosotros para heredar clases completas, ¿qué palabra reservada habíamos visto? Inherit. Muy bien, inherit. Y le digo que por favor herede la clase conexión que tenemos acá, ¿no? Uy, ya la cambié. Una vez que yo heredo mi clase conexión, voy a crear una variable que me va a permitir realizar las peticiones a la base de datos. Voy a colocar la palabra reservada DIN, voy a colocarle CMD. Esto es solo una variable, puede colocarle cualquier nombre. As, new, y buscamos la opción, bueno, aquí todavía no hay porque no estoy importando. Colocamos SQL Command. Nos va a salir un error porque debemos importar estas librerías. La corregimos poniendo el cursor encima del error, nos sale este bombillito y coloco import system data.sql client. Importamos la librería y vemos que el error se ha ido. Para esto nosotros no hemos utilizado drivers aparte ni nada que se le parezca. Y vamos a proceder a realizar nuestra primera función, la de consultar. Voy a tener SQL a la mano para poder ir viendo los campos que hemos colocado. Voy a proceder a publicar, a crear la función de tipo public y le voy a decir consultar usuarios. Este es un nombre que yo le doy a mi función. Consultar usuarios, así. Como ustedes recordarán, la función debe devolver un tipo de dato. Anteriormente, si nosotros queríamos especificar qué tipo de dato devuelve, chévere, si no, no. Aquí vamos a procurar especificar el tipo de dato que va a devolver, porque quiero que prácticamente devuelva una tabla. ¿Qué tipo de dato va a devolver? Toda la tabla. No solamente un campo, dos campos, me va a devolver toda la tabla, incluyendo las cabeceras. Luego vamos a colocar nuestro famoso try catch, que por cierto se han olvidado de utilizarlo en sus deberes. Y vamos a colocar el mensajito messagebox.show
Y vamos a colocarle excepción. Denme un segundito. Y le voy a concatenar con la S. Uy, ¿qué es? Con ex.toString voy a utilizar esta vez. Para que me muestre la excepción. Y aquí sí voy a necesitar de un finally. Finally. Y en este finally yo voy a desconectar mi base de datos. Recordarán que en conexión tengo dos funciones. Una para abrir y otra para cerrar mi conexión. Aquí está, ¿no? Conectado para abrir, desconectado para cerrar la conexión con la base. En finally coloco desconectado. En el catch voy a colocarle adicional un return nothing. Si cae en el finally quiere decir que algún tipo de excepción se produjo, por lo tanto no voy a retornar nada. Me dice, hey, retorna una tabla. Pero si yo cometo un error al llamar los datos, no retorna nada. Dentro del try, que debe contener todo el código susceptible a fallo, voy a llamar a mi función conectado, que está en la clase conexión. Y también, a ver aquí, llamo a la función de la clase conexión. Luego voy a llamar al SP de la base de datos. ¿Cómo llamo? Con la variable que había declarado anteriormente. Es igual a new SQL command. Y aquí dentro de esto voy a colocar el nombre de mi SP. Déjenme ver cómo es que se llamaba mi SP. O si alguien lo tiene a la mano, le agradecería mucho. Vamos de una vez las tablas, la programabilidad, Store Procedure. Mi SP se llama SP actualizar usuario. El nombre de este SP es el que yo necesito colocar en Visual. Así que aquí entre comillas dobles le coloco SP-consultar usuario. Pilas con estos nombres porque si algo coloco mal, obviamente me va a dar error cuando yo ejecute. Inge, Dígame. en el backup hay otros más. ¿Perdón? ¿Les borramos? ¿Perdón? En el backup salen otros SQ. Sí, en el backup les pasé otros usuarios. No los vayan a borrar, eso les va a servir. Son 3 DCPs que les pasé. No los vayan a borrar, sí les va a servir. Ok, entonces, llamo al SP de la base de datos. Ustedes ven que aquí coincide con el SP con el nombre del SP que yo creé para la base de datos. Luego, una vez que ya identifico o apunto al SP en mi base de datos, vamos a decirle qué tipo de comando es el que vamos a utilizar. En este caso es un tipo Store Procedure. Vamos a colocar CMD, Command Type, qué tipo de comando es la instrucción, es igual a Command Type. Y aquí, como estoy utilizando procedimientos almacenados, selecciono la opción Store Procedure. Y finalmente llevamos nuestra consulta a CMD conexión es igual a mi variable conexión. Ojo, en la clase conectado, ¿qué es lo que tengo? Prácticamente los datos para que la conexión pueda realizarse. La instancia del SQL, el nombre de la base de datos. Luego, con esos datos, envío mi SP y finalmente combino mi SP con la conexión que yo estoy haciendo. Aquí yo ya tengo un resultado. Ya estoy trayendo en esta variable los datos que encontró mediante el SP.
¿Y qué es lo que voy a verificar? Voy a verificar si encontró o no encontró datos. Vamos a colocar aquí un if, mi variable cmd, execute non-query. Then. Y le voy primero a declarar una variable de modo que pueda almacenar todos los datos de la tabla de la base. No quiero solo 1 o 2 campos, insisto. Quiero traerme toda la tabla con cabeceras incluidas. Le voy a colocar as new data table. Data table, ya. Esta variable me va a permitir grabar o almacenar temporalmente toda mi tabla. Voy a declarar otra variable y le voy a decir as new SQL adapter. ¿Dónde está adapter? Aquí. SQL data adapter. Y le envío como parámetro mi variable cmd. ¿Qué es lo que hace esto? Me permite, o es el nexo más bien dicho, para mostrar los datos en el formulario. Y finalmente voy a llenar esta variable utilizando un fill. Es una especie de relleno, como quien dice. Data-t. Y si todo sale ok, retorno mi variable dt. Si es que no pudo almacenar datos, simplemente le voy a retornar un nothing, de que no encontró nada. Y tendríamos ya la llamada a nuestro SP consultar usuario. Por favor, cambiarán el nombre del SP. Aquí estaba actualizar. Vamos a hacer la función consultar usuario, por lo tanto aquí va el SP consultar usuario. La siguiente función que vamos a realizar es para insertar los datos del usuario en nuestra tabla. Voy a encoger esto y voy a decirle public function y voy a colocar un nombre y le voy a decir insertar usuarios. Esto va a ser de tipo booleano. Yo no necesito que me devuelvan datos, solamente necesito que me digan ¿insertó o no insertó? True si es que insertó, false si no insertó datos en la base. Sin embargo, yo para insertar los datos necesito traer dichos datos. Yo podría traer de uno en uno los datos, podría colocar aquí nombre, apellido, dirección, etcétera, todos los campos de mi base. Sin embargo, como estamos manejando objetos, vamos a declarar una variable. Le voy a colocar, por ejemplo, DTS de datos, as, y voy a colocar aquí usuario model. Ustedes dirán, ¿y este usuario model de dónde? Ya mismo lo creamos, nos faltó crear esto. Aquí todavía no he mapeado la base. Por favor, dejemos un momento aquí insertar usuario y vamos de una vez a mapear la base. Nos ubicamos, por favor, en la carpeta lógica. Esta está vacía por el momento. Le damos clic derecho, agregar clase. Y a esta clase la voy a llamar usuario model. Model, ¿por qué? Porque como les decía, es el mapeo de la base de datos. Y en esta clase voy a colocar un parámetro o una variable, un atributo, como usted quiera llamar, por cada uno de los campos de mi base de datos. Estamos en usuario. Tenemos algunos campos, pero solamente 2 de tipo entero. ID usuario y ID perfil. Por lo tanto, aquí creamos las variables ID usuario y usuario, ID perfil. Estas son de tipo entero. Tenemos que coincidir los datos que colocamos aquí con la representación del campo que necesitamos. Por ejemplo, yo quiero aquí representar ID usuario
y ID perfil. Ambos son de tipo entero, por lo tanto acá deben ser de tipo entero. No es que vaya a haber un error, pero imagínense, yo estoy colocando un dato entero y de pronto envío un string. Ahí sí va a tener problemas en errores de conversión. Para evitar esto, por favor, coloquemos las variables en este lado del mismo tipo de dato que tenemos en la base. Con el mismo nombre, Inge. No hay necesidad de que se llame igual. Puede llamarle como usted quiera. Aquí le voy a colocar una nota. No es necesario que tenga el mismo nombre de la base de datos. Vamos a realizar variables para los demás datos. Voy a colocar cédula, nombres, apellido, dirección. Cédula. Por ejemplo, aquí en lugar de nombres voy a dejarle como nombre. Aquí apellido, dirección, ¿qué más? Teléfono, correo. Teléfono, correo, login, clave. Aquí voy a colocarle, ¿sí? Login. Podría colocarle password, por ejemplo, para que vean que no es necesario que se llame igual. Tampoco es necesario que esté en el mismo orden, ¿no? El orden más bien tiene que ver con los datos que envía en el constructor. No importa en qué orden declare esto. Ni que tenga el mismo orden. Ya. Una vez tenemos los atributos, propiedades, variables de instancia, nosotros procedemos a crear los métodos get y set. Métodos habituales, get y set. Ojo, estos son encapsulados. Para esto voy a seleccionar todos los atributos que acabo de declarar. Le doy clic derecho, acciones rápidas y voy a colocar la parte de encapsular campos y usar propiedades. Es la cuarta opción. ¿Estamos? ¿Encontramos la opción? Es la misma que habíamos utilizado en clases anteriores, ¿no? Y vemos que se han creado nuestros métodos get y set. Voy a colocar esto acá arriba. Tenemos el get y set para cada una de las variables que acabo de declarar. Y estas están encapsuladas con un property. Tenemos ya nuestros métodos get y set. A diferencia de Java, en Java usted tiene que colocar, por ejemplo, get nombre, set nombre, get apellido, set apellido. Aquí, como está encapsulado, el IDE le identifica si usted quiere colocar o visualizar. Tanto para get como para set, usted va a utilizar este mismo nombre, ID usuario. No tiene que especificar get usuario o set usuario. Usted encapsula el get y set y con el mismo nombre lo utiliza tanto para get como para set. Vamos a encoger esto y vamos a necesitar crear también los constructores. En clases anteriores ustedes ya se habrán fijado que es indispensable la creación del constructor vacío. Por favor, creen el constructor vacío. ¿Cómo creábamos el constructor vacío? Simplemente con un new. Vamos a colocarle public sub new y ya tenemos nuestro constructor vacío. Aquí voy a colocarle constructor vacío. Adicional, nosotros podemos crear n constructores dependiendo los datos que queramos o recuperar o almacenar. En este caso vamos a tener que realizar un constructor con todos mis parámetros. Por favor, seleccionen todos los parámetros que acabamos de declarar. Vamos de igual forma, acciones rápidas y refactorizaciones. Y ahora seleccionamos la primera opción que me dice generar el constructor.
Y vemos que en la parte inferior el constructor se ha generado. Les había dicho que mi hace referencia al atributo de la clase. Por eso está todo con mi. Esto es el atributo de la clase. Y después hace referencia al parámetro, que en este caso envío mediante el constructor. Y ya tenemos modelado la tabla usuario de nuestra base de datos. Ustedes ven que el modelo es prácticamente mapear la base de datos. Tengo un atributo por cada uno de los campos de mi base, pero ojo, no quiere decir que sean los únicos. Si yo necesito más datos, puedo colocarlos sin problema. Luego he generado los getters y setters encapsulados, mi constructor vacío y mi constructor con datos, con todos los atributos, ¿qué es? O propiedades, variables, no sé cómo quieran llamarle, son sinónimos. Son nuestras famosas variables de instancia, ¿no? Y una vez que yo tengo mapeada mi base, ahora sí voy a regresar a lo que estaba haciendo. Ustedes ven que el error ya se ha quitado porque ya tengo disponible la clase usuario model. Esta clase usuario model viene a representar el objeto que yo hago referencia como DTS. Como yo ya tengo no solamente 1, 2 ni 3 datos, sino todo el objeto, yo voy a poder, mediante DTS, acceder a todos estos atributos que yo acabo de declarar. Regresemos, por favor, a insertar usuarios. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en consultar en ciertas cosas. Por ejemplo, el try catch, el finally. Dentro del try catch, es más, yo me voy a copiar el mensajito. Le voy a decir excepción y aquí va a retornar false porque retorna un booleano. Acá retorné nothing porque quiero que retorne la tabla. En insertar me basta con que retorne un booleano. O insertó o no insertó, sí o no. En finally voy a colocar igual mi función desconectado y voy a proceder a programar lo que está dentro del try. Primero hago la conexión llamando a mi función conectado. Luego llamo al SP. Voy a colocarle cmd es igual a new sql command. Y aquí dentro voy a colocar el nombre de mi SP. Mi SP se llama, ¿dónde está? Insertar usuario. Voy a abrir esto y voy a copiarme esto porque a veces meto mal el dedo. Luego especifico qué tipo de comando voy a utilizar, es decir, un store procedure. cmd command type es igual a command type cmd. Y aquí busco la opción store procedure. Luego enlazo mi variable cmd con la conexión acorde a lo que tengo en mi variable con. Recuerden que en con están los datos que yo utilicé para conectarme a la base. Está la instancia y el nombre de la base. Esta parte, ustedes ven, es igual al consultar, perdón. Conecto la base, apunto al SP que quiero utilizar, le digo qué tipo de comando es lo que yo voy a utilizar y empato la conexión con mi variable conexión. Ahora, como aquí yo no quiero recuperar datos, sino más bien insertarlos, debo llevar los datos que quiero insertar. Para esto voy a utilizar cmd.parameters .addWithValue. Dentro de este addWithValue yo tengo que colocar dos parámetros. El parámetro de mi SP
y el parámetro de mi objeto. Es decir, al lado derecho, derecha, yo envío o apunto al parámetro de la base, donde se almacena el procedimiento almacenado. A la izquierda, yo coloco el dato que almacena. A la izquierda está el dato que almacena. A la derecha, en dónde se almacena. Esto debe estar igual que en la base. Aquí voy a colocarle igual que el parámetro del SP de la base. Esto voy a ponerle así. Tiene que ser igualito. Y empiezo. SP, entre comillas dobles, el parámetro del SP, coma, mi objeto DTS, punto, ID perfil. Y lo mismo hago con todos y cada uno de los parámetros que yo estoy enviando al SP. Ojo, lo que esté entre comillas dobles tiene que ser igualito a los parámetros que yo declaré en mi SP. Tiene que ser el mismo, de lo contrario le va a dar error. Por eso aquí le he colocado a la derecha es donde se almacena y debe tener el mismo nombre de la base de datos. A la izquierda va a colocar lo que almacena. Eso está en un objeto. Este objeto se llama usuario model y le denomino como DTS, DTS.id perfil, que es lo que yo encapsulé acá. Y hacemos esto, les decía, con todos y cada uno de los parámetros de mi base de datos. Voy a copiarme esto. Voy a colocarle así. DTS punto. ¿Y cuántos parámetros tenemos? Tenemos en total 2, 4, 6, 8, 9. Tengo en total 9 parámetros. Quiere decir que necesito 8 más de estos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a proceder. Ya tengo ID perfil. Luego me voy por cédula. Y acá pongo DTS, cédula. Luego voy por nombre. Recuerden que debe ser el mismo, igualito. Y aquí también me voy por nombre. Este es el objeto que acabo de colocar en usuario model. Voy por apellido. Luego voy por dirección. Y así con todos y cada uno de los parámetros que estoy esperando recibir en mi SP. Versus el objeto que yo tengo creado. Vamos con teléfono, correo, login y finalmente clave. Y tenemos ya completo los datos que vamos a enviar a nuestro SP. Estos campos deben coincidir con los parámetros de la base. ¿Por qué? Recuerde que procedimiento almacenado a la final primero está esperando el ID perfil, luego cédula, nombre, apellido, etc. En este orden usted debe enviar los parámetros desde Visual Basic. Ahora, esto no tiene que ser del mismo orden de los campos de la tabla en la base. Pero una vez que usted ya define su SP, en este orden debe ser enviados los datos desde Visual. Aquí yo ya tengo listos los parámetros que voy a enviar y ya realiza la inserción si está todo ok. Y aquí necesito verificar, ¿insertó o no insertó datos? Para esto vamos a utilizar la misma instrucción de arriba. Voy a colocar cmd execute non query
then. Si todo sale bien, voy a retornar un true. Caso contrario, voy a retornar un false. Aquí recuerden que yo estoy esperando retornar un booleano, por eso. True si todo sale ok, false si algo falló. Igual, si cae en el catch, quiere decir que alguna excepción se produjo, así que retornará un false. Y tenemos ya la función para insertar registros de la tabla usuarios en la base de datos. Vamos con la función actualizar. Esto es bastante repetitivo. Ustedes tienen uno, ya tienen todo. Voy a colocar función actualizar usuarios. El actualizar se parece mucho al insertar. Aquí también voy a trabajar con el objeto que viene desde usuario model. Y también voy a retornar únicamente un dato de tipo boolean. La primera parte es todo igual. Coloco try catch, coloco el finally. Voy a copiarme los mensajes de try catch finally. En el catch muestro la excepción y retorno un false. En el finally coloco el desconectado. Independientemente de si se conecta o no se conecta, si actualiza o no actualiza, voy a cerrar esta conexión. Dentro del try llamamos a la función conectado. Luego procedemos a llamar el SP que voy a utilizar. Para esto declaro mi variable new SQL command. ¿Dónde está command? Le envío el nombre de mi SP. Como voy a actualizar, tengo que enviar el actualizar. SP actualizar. Le especifico qué tipo de comando es este. cmd.commandType. ¿Dónde está command type? Es igual a command type store procedure. Y finalmente empato mi conexión con los datos que yo tengo para dicha conexión en la variable con. Esto también viene de conexión, ¿no? Y vamos a realizar el procedimiento que utilizamos para insertar. ¿Cuál es la diferencia? Para insertar yo no necesito el ID del usuario porque se inserta de forma automática. Pero para actualizar yo sí necesito el ID del usuario. Voy a copiarme todos estos parámetros que yo tengo en insertar para el actualizar. Ojo, me copié todos los parámetros, ¿no? Porque el SP prácticamente es el mismo. Lo que cambia es la sentencia SQL. Y aquí voy a añadir lo que es el ID del usuario. Para actualizar yo sí necesito el ID del usuario. Y el ID del usuario está primerito. Voy a colocar aquí este ID perfil y lo voy a cambiar por ID usuario. Es más, voy a copiarme para evitar posibles errores en el futuro. Y en el objeto ya no mando ID perfil, sino ID usuario. Y ya tenemos los campos que yo voy a enviar a mi SP. Si ustedes ven, están en el mismo orden. ID usuario, cédula, luego tengo nombre, apellido, dirección, tengo teléfono, correo, login y el último clave. Esto debe ser en el mismo orden. Una vez que yo tengo ya la actualización, haya o no haya realizado, voy a pedir que me verifique esto. cmd execute non-query then. Y aquí voy a retornar true si es que está todo ok, o voy a retornar falso si algún problema sucedió. El mismo de arriba. Lo mismo que arriba. Si ustedes se fijan, por eso les digo, esto es bastante repetitivo. Ustedes tienen uno, tienen los demás.
Hay ciertas cosas que sí tienen que ponerle un poquito de cabeza, pensarle en cómo hacerle, pero ahí lo demás es repetitivo y lo mismo va a suceder con el formulario, es bastante repetitivo. Y lo que nos falta es la función para eliminar los datos de forma física. De igual forma voy a colocar aquí un public function voy a colocarle el nombre, le voy a decir eliminar usuario. Voy a decirle que retorne un booleano porque solo me interesa saber si eliminó o no eliminó. Y la primera parte es exactamente igual. No nos debemos de olvidar el trial catch para que encapsule en caso de que haya algún mensaje de error y no nos saque abruptamente del programa. Voy a copiar este catch, voy a copiar mi finally y dentro del try vamos a empezar igual. Primero la conexión, la función conexión. Luego llamo al SP cmd. Esto, ojo, es solo una variable. Ustedes pueden cambiarle el nombre el rato que gusten. Voy a colocarle new SQL command y envío el nombre de mi SP. En este caso es el eliminar. Voy igual a abrirlo y coloco ese nombre acá. Le coloco también el tipo de comando, al igual que en las funciones anteriores. Command type es igual a command type store procedure. .store procedure. Y empato la conexión con los datos que tengo para dicha conexión. Connection es igual a mi variable con. Y aquí yo necesito enviar un solo parámetro. Ustedes ven que en el SP tengo un solo parámetro de tipo entero. Vamos a copiarnos la primera para no estar escribiendo. Le digo cmd parámetros add with value y aquí coloco este valor de acá. ID usuario, al parecer he colocado exactamente igual. Y aquí me está faltando algo. Para eliminar usuario, yo necesito un solo dato, ¿verdad? Yo no necesito un objeto completo. Con que envíe la clave primaria es más que suficiente. Así que en esta función yo voy a recibir simplemente como parámetro un dato de tipo integer. ¿Por qué integer? Porque mi clave primaria es integer. Ustedes para su proyecto les pedí que cambien la clave primaria de entero a varchar. Aquí tendrán que colocarle de tipo string. Y aquí ya no utilizo el objeto. ¿Para qué voy a utilizar todo un objeto si solo necesito un dato? Aquí utilizo este parámetro. ID eliminar. Si vemos la diferencia, para insertar y actualizar yo necesito llevarme muchos datos. Y esos datos los puedo almacenar o llevar directamente en un objeto. En cambio, para eliminar, ¿para qué voy a llevar un objeto en donde solo voy a llevarme el ID? Así que me llevo únicamente un dato, la clave primaria. Y eso es lo que envío acá. Y lo mismo que en la parte de arriba. If cmd execute non-query, then, si todo sale ok, retornas true. Caso contrario, retornas false. Y tenemos ya las funciones. Aquí estoy colocando de más. Y acá me he comido el return. Y así vemos que, ¿qué es? Ya. Decía que ya tenemos listas las funciones para el CRUD. Hemos hecho la función consultar, insertar, actualizar y eliminar registros de la tabla usuario. Estas funciones luego solo van a ser llamadas
y mostradas en los formularios. Y me comentan, ¿estamos hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Eso me perdí. ¿Perdón? Me perdí en esta parte, Inge. Este LBL mensaje gris, ¿de dónde está? Este es el label de aquí, el que colocamos al final, Ah, el link ya, label. ya. Le digo, si es que hay datos, desaparece. Si es que no hay datos, muéstrate. ¿Alguna otra pregunta? Voy a quitarle un poquito el porcentaje para que se vea más. No sé si es mejor o peor. Voy a ejecutar esto. Ustedes saben que en este momento no tengo datos. Y voy a ejecutar. Vamos a ver si no nos da fallo en la base. Aquí ustedes ya deberían ver si por si acaso tienen alguna falla en la base. Si ustedes se demoran mucho en correr, si les sale un error es porque estamos haciendo algo mal en la conexión a la base. Ustedes se fijan, yo no tengo datos, ¿no? Por eso me aparece, no existen datos en la tabla. Las opciones de los check dentro del data grid no se muestra. El campo de la búsqueda está inhabilitado. Esto es lo que hago, ¿no? En esta parte de acá. Me dice, data source, nothing. Es decir, no me muestra nada en el data source. Esto pongo para que no me salga error. Como no recoge datos, ¿qué onda? ¿Qué hago? Por eso el nothing. Luego digo, txt búsqueda false. Inhabilito mi txt búsqueda. Luego le digo, las cabeceras o la cabecera de todos los datos del Data Grid View no se ve. Como no hay datos, no hay cabecera. Y finalmente le digo que lo que dice el mensajito se muestre. Eso estamos haciendo en este momento. Vamos a ingresar datos de forma manual, por favor. Vámonos a la tabla. Tenemos que de ley ingresar datos en la tabla perfil. Voy a colocarle edit y vamos a ingresar dos datos, el ID perfil 1 que va a ser administrador, voy a colocarle como administrador, y el otro que va a ser, ¿qué le ponemos? User lo va a poner, se me ocurre. Ustedes ven que el ID yo no ingresé porque lo ingresa solito la base, lo que yo me encargo de colocar es del perfil y tenemos ya estos dos datos. Y también vamos a ingresar datos en lo que es la tabla usuario. De igual, escojo la tabla, edit, top, y voy a colocar el ID del usuario. El ID de perfil voy a colocarle 1 era admin, no, 1. Cédula, vamos a colocar cualquier número de cédula, perdón. Nombres, yo voy a colocar mi nombre. Es más, voy a colocar 2 nombres, 2 apellidos. Dirección, voy a poner Machache. Teléfono. Correo. Login, voy a decirle Isabel. Y clave, voy a colocarle 1, 2, 3. Vamos a colocar otro usuario más. Voy a decirle igual perfil 1. Voy a colocar un número de cédula. Nombres, voy a colocarle Sebastián. Apellidos. Dirección, voy a colocarle La Vicentina. Teléfono. Correo. Login le voy a colocar como y 1, 2, 3. Y tenemos datos en las tablas. ¿Por qué llené el de perfil? Recordarán que en usuario yo tengo una clave foránea que se relaciona con perfil. Por eso primero ingresé los datos de perfil y luego ingresé los datos de usuario. Y voy a volver a ejecutar esto. Como ya tengo datos en mi base, le digo que el data source coloque lo que trae la consulta. ¿Sí vemos? Hemos colocado lo que trae la consulta.
Me dice que el TXT búsqueda se habilite. Efectivamente, está habilitado. Me dice que las columnas del data grid se muestren. Miren, antes yo no veía estas columnas. Ahora ya veo las columnas. ¿De dónde viene el nombre de la columna? Aquí esto que dice ID usuario, ID perfil, cliente, apellidos. Esto viene de la consulta de su base de datos. Y les decía, esto viene de aquí, de esta consulta. Si ustedes ven, es lo que yo estoy mostrando del otro lado. Por ejemplo, aquí en perfil voy a cambiarle perfil editar. Así le llamo. Este nombre debería aparecer en la cabecera de mi data grid. Pero para esto tendría que ejecutar todo esto. Ok. Le he cambiado, he presionado execute y voy nuevamente a ejecutar mi formulario. Y vemos que en la cabecera dice perfil editar. Las cabeceras depende de lo que usted coloque en su consulta, insisto. Voy a borrar esto, voy a dejarle como estaba. Voy a volver a ejecutar. Y ya vemos que nuevamente ha cambiado la cabecera. Y finalmente le digo el mensaje que no aparezca. Y es así, el mensaje del link label ya no aparece. Ahora, yo muchas veces, en todas las materias que han tomado conmigo, les digo, si ustedes me muestran esto, no me dicen nada. ID perfil 1, ah, qué bueno, ¿qué también será eso? Yo necesito mostrar el nombre, como se ve acá, admin. Así que todo lo que dice ID, a mí no me sirve de nada mostrar. Bueno, tal vez el ID del usuario, porque acá al lado ya tengo apellido, cliente, etc. Pero este ID perfil 1, yo no necesito mostrar, ¿verdad? Así que vamos a ocultarlo. Aquí vamos a colocarle la referencia a mi data grid. Voy a colocarle DGV datos. .columns y le voy a decir qué número de columna no quiero que se vea. En este caso les decía, voy nuevamente a hacer la consulta. En este caso les decía que no quiero que se vea este ID perfil ni este ID perfil de acá. ¿Qué número de columna es? La 2. Por lo tanto, aquí le pongo 2. Punto visible es igual a false. Esto oculta la columna 2. Voy a ejecutar nuevamente esta parte y vemos que luego de ID usuario ya no está ID perfil. Y tampoco quiero que se vea, no quiero que se vea ni clave ni perfil. La clave no debería verse. Por eso debo ocultar la clave y este ID perfil que no me dice nada. ¿Qué número de campo es la clave? ¿O qué número de columna es la clave? Vamos a contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quiere decir que los campos 9 y 10 no quiero que se vean. 9. Y tampoco el 10. Ejecuto de nuevo. Y ya no debería verse ni la clave ni el ID perfil que estaba al final. Y vemos que efectivamente de login se pasa a perfil. Los datos que usted muestra en el data grid dependen, insisto una vez más, de la consulta que usted realiza en el SP. Oculta columnas, es más, le voy a colocar aquí, no solo columna 2, y le voy a poner esto acá. Y tenemos ya la primera parte de consultar los datos en el data grid. Aquí quedaríamos hasta el día de hoy. Mañana continuaremos con lo que nos resta del ejercicio. De mi parte, que tengan un excelente día. Nos vemos el día de mañana. Me quedo con los estudiantes que no puedan conectar con la base. Con los demás, un lindo día. Hasta mañana.